Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Y aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
Eres tú mi protector, el gran yo soy. Aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Continuamos con la serie El Sermón del Monte. ¿Alguna vez has escuchado la frase "estoy en medio de un gran problema"? En la vida todos encontramos momentos así y nos llevan a echar mano de nuestra fe en Dios. Hoy la palabra desafiará nuestra fe con el mensaje "Confianza a prueba". Muy buenos días a todos. Gracias por una semana más estar con nosotros y poder juntos ser desafiados por la palabra del Señor. Agradecemos sus comentarios semana a semana y su participación y sobre todo la respuesta a Dios que estamos escuchando, que cada uno de los que reciben la palabra toman decisiones y afirman su fe en el Señor. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos permite de poder continuar, estar conectados en la comunidad de la fe, en la comunión de la fe y sobre todo creciendo en el Señor, creciendo en el amor hacia Él y en el conocimiento de su Hijo, conociendo también la palabra del Señor. Hoy continuamos la serie sobre el Sermón del Monte y hoy hablaremos sobre la importancia de confiar en el Señor. Hablaremos sobre la expresión cuando nuestra confianza es puesta a prueba. Y recordar que en muchas ocasiones enfrentamos dificultades y situaciones difíciles. De hecho, en conversaciones con personas me han dicho, mira, estoy en un problema muy grande. Y cuando nos sentamos a conversar y me presentan lo que están experimentando, sin lugar a dudas, uno puede decir, ciertamente el problema es grande y solamente Dios puede intervenir y solamente Él puede hacer la diferencia. Ciertamente los tiempos que estamos viviendo, todos estamos de acuerdo que son tiempos muy difíciles, como familias, como sociedad, como nación entera. Y surge la pregunta para todos nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a confiar en el Señor? ¿Cuánto nos atrevemos a creer que Dios tiene poder para librarnos de un gran problema? ¿Y por qué es importante ser librados de un gran problema o tener las herramientas para enfrentar los problemas? Porque de ello va a depender nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. En el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 6, del 25 al 30, Jesús habla acerca del afán y de la ansiedad. Y nos dice, por nada estén afanados, no permitan que el afán crezca en sus vidas. Y la única manera en que esto se convierta en una realidad es cuando nosotros nos entreguemos absolutamente al cuidado, a la cobertura de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. El libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, tiene un pasaje que es muy especial y dice de la siguiente forma: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
entra aquí en escena una palabra que es fundamental y clave en la vida espiritual, en la vida de todo cristiano, y es la palabra fe. Pero fe puesta en quién? La fe dirigida a quién. Y sin duda alguna, la fe puesta en Dios. Todos nosotros necesitamos fe. Fe para creer en Dios, fe para aceptar el don y el regalo de la salvación, fe para que sea el centro de nuestra vida en el sentido de lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero debemos reconocer que en muchas situaciones o circunstancias podemos encontrarnos en medio de asaltos de duda, en medio de asaltos de inquietudes o interrogantes cuando estamos enfrentando un gran problema. En Mateo 8:26, Jesús le recrimina a los suyos, a los discípulos, en medio de una gran tormenta. Les dice, ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de entender cuando nuestra fe, nuestra confianza es puesta a prueba, y abordaremos un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a animar a confiar, a creer, a saber que en medio de la situación que sobrepase nuestras capacidades, Dios es totalmente poderoso. Te invito a que juntos le pidamos a Dios que este día Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Señor, hoy nos preparamos para escuchar tu palabra y pedimos que ella nos hable. Nuestras mentes y corazones están dispuestos a recibir lo que tienes para nuestras vidas, con el deseo de ponerla por obra como a ti te agrada. Gracias por este día tan especial que nos concedes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos gustan las historias bíblicas que hablan acerca de hombres y mujeres que logran grandes conquistas. Creo que en el corazón del hombre, muy dentro de él, hay ese anhelo de poder avanzar, lograr, conquistar, obtener. Y por eso nos gustan las narraciones épicas donde se levantan héroes o los grandes paladines y llevan adelante una gran avanzada para sacar adelante a una vida, a una familia, a una nación, a una sociedad entera. Sabes, ese deseo y ese anhelo y ese agrado por ese tipo de historias está conectado a cómo Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y la Biblia tiene múltiples historias que narran acerca de hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios y se atrevieron a confiar en Dios. Una de las historias que nos ha acompañado y nos acompaña, se nos enseña desde muy, muy temprana edad en la escuela dominical, es la historia de David y Goliat. Libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versos del 20 al 51. Se narra un momento en la historia del pueblo de Israel cuando es desafiado por sus enemigos, en este caso los filisteos. Y dentro de los filisteos había un paladín, un hombre muy grande, se dice que tenía aproximadamente 9 pies de altura, y por 40 días inició una campaña de terror gritándole a las huestes del ejército de Dios, el ejército de Israel. Así que en medio de este desafío, el gran Goliat invitaba a pelear, los invitaba a que escogieran a un representante, que escogieran a un guerrero experimentado para enfrentarse a él.
Este hombre era obviamente toda una amenaza al punto que todo el ejército, miles de hombres, tenían gran miedo y gran temor. Pero había un joven cuyos hermanos estaban en el campo de batalla. Este joven era David, un pastor de ovejas. Haciendo una visita a sus hermanos para llevarle alimentos, escucha la amenaza del gran gigante Goliat. Y en medio de escuchar lo que pudo percibir en aquella visita, su corazón se encendió de celo santo. ¿Cómo es posible que vengan a amenazar a alguien de esa manera al pueblo de Dios? Así que este joven se llena de un arrojo muy especial y de un valor muy especial y él se ofrece a encarar al gigante Goliat. Entendemos las diferencias de tamaño, las diferencias en términos de entrenamiento. Un joven pastor sin experiencia militar, un joven pastor de ovejas que no tenía mayor conocimiento de estrategias y demás, pero había una realidad en su vida, había un alto nivel de confianza en Dios en función de la forma que Dios le había librado a él en ocasiones anteriores. Y su respuesta al gigante fue la siguiente: Dios hoy te va a entregar y yo te voy a vencer y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hubo una declaración de triunfo previo al combate y en la lectura que le invitamos en casa, que vea los detalles y anote elementos, la historia es que David pudo vencer al gigante Goliat, y atención, usando una piedra lanzada desde su onda. Cuando pensamos en una narración como esta, la historia dice que luego del evento en que el gigante cae, el pueblo de Dios, el ejército de Israel, se anima, se levanta y sale a pelear. Luego persiguen a los filisteos hasta derrotarlos, porque aquí hay un principio interesante. La fe es contagiosa, así como es contagioso el miedo y el desánimo. Pero lo importante, a fin de entender todo lo que está moviéndose en medio de esta batalla, es entender una realidad que va más allá de lo que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos. Repito el cuadro. David, un pastor de ovejas, que no tenía armadura, no tenía escudo. De hecho, el rey Saúl le ofreció colocarse sus propias armaduras. No tenía experiencia en la guerra. Tomó 5 piedras que buscó un arroyo. ¿Y cómo pudo este joven vencer a un enemigo imponente, aunque la lucha pareciera desigual? Cuando miramos este cuadro, y muchas historias que encontramos en la Biblia, quiero llamarles la atención sobre lo siguiente. Cuando leemos las historias bíblicas sobre héroes de la fe, en muchas ocasiones nos enfocamos en las personas, en lo que hicieron, sus actos y sus historias personales, al punto que también pensamos nosotros que lo mismo se puede replicar en nuestras propias vidas, y en muchas ocasiones mucha gente dice: yo quiero ser
el José para este tiempo de la nación. Quiero ser como un David, quiero ser como un Daniel, quiero, dicen las hermanas, quiero ser como una Esther, porque para este tiempo Dios nos ha llamado. ¿Sabes? Hay que reconocer el valor de estos hombres y mujeres, pero lo más importante, lo que nos debe asombrar cuando miramos, leemos y estudiamos historias similares es asombrarnos, alegrarnos, gozarnos del poder de Dios, su poder para salvar, su poder para librar, su poder para dar la victoria de maneras sorprendentes y ver cómo se puede reflejar o se refleja la persona de Cristo en todas estas narraciones. Si leemos solamente estas historias y queremos replicar ahora en nuestras propias vidas, para luego ser nosotros. Quiero decirte, gente que pide ser como un José, están pensando solamente en José cuando llega a la posición de autoridad y mando y convirtiéndose en el segundo hombre más importante de Egipto. Pero no queremos ser el José que empieza en la historia de dolor. No queremos ser el David que falló muchas veces, que fue perseguido, que fue amenazado de muerte, que pasó soledades, quebrantos y miserias. Queremos ser el David rey, el David paladín, el David a quienes otros cargaban nombrando y mencionando su nombre. Sabes, lo más importante de estas historias es que podamos reconocer cómo Dios puede usar a hombres y mujeres frágiles, como usted y como yo. ¿Saben por qué? Porque la fuerza, la gracia no es del hombre. La fuerza, la gracia, el poder y la autoridad le pertenecen a Dios. Así que yo te animo cuando mires este pasaje en tu casa, puedes decir, Dios, si ese poder tú lo manifestaste con un hombre frágil, según leo en la historia, ese poder no se ha cortado y Dios lo puede hacer otra vez. Así que el enfoque no va a ser hacia el personaje humano. Siempre nuestra manera y nuestra lectura es para reconocer nuestro Dios es grande, nuestro Dios salva, nuestro Dios sana, nuestro Dios libera, nuestro Dios rescata. Y ya sea en la antigüedad o el tiempo presente, Dios, su poder, su gracia y su favor son los mismos, porque nuestro Dios, nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que David miró con ojos de la fe y su confianza estaba puesta en Dios. Y las experiencias con Dios nos deben llevar no a confiar en nuestra experiencia como tal, sino a confiar en un Dios que no cambia, que no hay en él sombra de variación, sino en un Dios cuyo poder no disminuye y él sigue siendo el mismo. Si el desafío que esta mañana la palabra nos presenta es ¿sabes qué hay que hacer a partir de hoy? Vamos a creerle a Dios tal y cual Él nos da evidencia que es 100% confiable y Él está en favor de su pueblo. Una gran pregunta es saber, ¿estamos confiando nosotros realmente en Dios? El pastor Charles Stanley anota 3 niveles de fe cuando se habla acerca de la confianza. Nivel número 1, yo sé que Dios puede hacerlo. Esta es una expresión que habla acerca de un conocimiento, simple conocimiento acerca de Dios. Segundo nivel, sé que Dios lo hará. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel declara por hecho que Dios lo puede hacer. Y este es el nivel que Dios quiere que usted y yo caminemos y vivamos y nos alegremos cuando Dios nos da la capacidad para ver el resultado consumado, para
afirmarnos en la persona de Él, en la persona de Jesucristo, como aquel que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y la gran pregunta, ¿cómo sé yo en qué nivel de confianza estoy viviendo? La evidencia que estamos confiando plenamente en Dios está en nuestro ánimo. Si nosotros habitualmente nos desalentamos en medio del problema, quiere decir que no estamos confiando plenamente en Dios. Recuerda, si dices yo confío en Dios, pero por otro lado hay un alto nivel de desánimo o de desaliento, la respuesta es que realmente no estás confiando en Dios. Es lo que en ocasiones decimos. Eh, Hay gente que al momento de la reunión dice estoy confiado en Dios, creyendo en Dios, Dios habló a mi vida, pero inmediatamente finaliza el servicio, preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? La gente dice, ahí más o menos. Entonces, es como un volver nuevamente. Por momentos creí, por momentos afirmé mi confianza en Dios, pero inmediatamente vuelvo a mi estado original de desánimo y de desaliento. Nosotros, como hijos de Dios, que sabemos que Dios ha tomado y ha dado la palabra, que Él guarda nuestras vidas, que Él nos sostiene, que Él suplirá nuestras necesidades y que Él nos protegerá. Amados, todo esto se traduce en un sentido amplio de seguridad. Y ahora la pregunta, ¿cómo puedo yo crecer en mi confianza en Dios? Vamos a mirar algunos requisitos que hablan acerca de nuestra propia condición. Recuerda, Dios ya lo ha hecho todo. Se habla que Dios es el que se acerca a nuestras vidas, es el que da todos los pasos para encontrarnos a nosotros, es el que se acerca frente a nosotros y solamente usted y yo tenemos que dar un solo paso. Ahora, ese un solo paso es el paso más importante. Y cuando hablamos de crecer en Dios, afirmarnos en Dios, madurar en Dios, cuidar nuestras propias vidas, hablamos entonces de aquello que toca a nosotros realizar. Primer requisito, hablamos de corazón puro. La semana pasada, recordarán, estudiamos, ¿quién verá a Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién tendrá conocimiento cercano de Dios? Aquel que tiene manos limpias y corazón puro. Recuerdan, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando hablamos del desánimo, de la incapacidad sobre todo de confiar plenamente en Dios, estamos hablando de que hay algo dentro de nosotros que está haciendo cortocircuito, está haciendo grón, está haciendo un impedimento. Y recordemos, los pecados, las faltas, las fallas más pequeñas, amargura, resentimiento, orgullo, odio, va a impedir que nosotros tengamos una comunión libre con Dios. Por eso el salmista David, Salmo 139, oraba de continuo, y creo que esto lo hablamos en nuestro grupo de oración el día miércoles en medio de nuestro grupo pequeño de oración. Hablamos sobre la necesidad de continuamente estar orando y pidiendo que Dios examine nuestros corazones. Mi corazón, dice el Salmo 139, parte final, mi corazón examina, oh Dios, mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, límpiame y guíame por sendas de rectitud. Es una oración fundamental porque lo que hay en el corazón se puede convertir en una piedra para que fluya o corra el río de la confianza hacia Dios. Desde el corazón pasamos luego
a los pensamientos que deben estar alineados y pensamientos afinados con Dios. Si nuestro corazón está limpio, nuestra mente estará despejada y tendremos la perspectiva de Dios para ver, para entender, para comprender, para realizar quién es Dios, su mano sobre nuestras vidas. Y recuerden, a fin de que nuestros pensamientos puedan entonces ajustarse a lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos a pensar en que lo puro, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que, que amerite elogio, dice la Biblia, piensen en esto. Así que vamos. ¿Qué necesitamos para que nuestra confianza en Dios pueda fluir en total libertad? Corazón puro. 2, pensamientos afinados y alineados con Dios y a la voluntad de Dios. Y número 3, en ese orden vamos, motivaciones correctas. Cuando David enfrenta a Goliat, él dio una frase que es muy, muy especial. Y esa frase tiene que ver con el propósito para el cual él estaba procurando esa gran victoria sobre Goliat. Capítulo 17 del primer libro de Samuel dice en el verso 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La motivación, aquel combustible interno, aquella intención que estaba secreta primero en el corazón y luego se evidencia en su declaración, era que el pueblo conociera, las naciones supieran, la congregación entera supiera que había un Dios todopoderoso en Israel. Y aquí hay una pregunta muy interesante para nosotros. ¿Cuál es la motivación genuina en nuestros corazones cuando pedimos a Dios que obre un milagro, que manifieste su poder? ¿Cuál es la motivación interna? ¿Que el nombre del Señor sea glorificado o que nuestro nombre tome un lugar importante? Que se diga que Dios lo hizo y que fue su mano la que se evidenció porque solamente el poder está en Dios. O también hablar un poco que por causa de nuestro esfuerzo, por causa de nuestro valor o por causa de que cumplimos determinadas disciplinas espirituales, entonces es que Dios obró. Son preguntas interesantes porque en muchas ocasiones nosotros también queremos salir en la foto que solamente le corresponde a Dios. Recuerdan, si leemos las historias bíblicas y queremos luego nosotros extrapolar que mi vida sea como la de Josué, mi vida sea como la de David, yo quiero ser como los amigos de Daniel, mi querido hermano, estamos leyendo de manera inadecuada las escrituras. El propósito es para que en ella descubramos, encontremos la revelación de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas y donde el autor, el nombre que debe resaltar y que resalta a lo largo de las escrituras es el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso y la manifestación de su Hijo Jesucristo para cumplir el glorioso plan de Dios para la humanidad. Por eso, qué importante es que nuestras motivaciones estén alineadas al propósito de Dios. Recordemos, hablamos la semana pasada, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios.
Aquello que es puro no tiene doble ánimo, aquello que no tiene una intención doble. Sí, hay mucho en este tiempo de doble intención. Eh, nos acercamos a la gente de manera intencional para propósitos que van más allá de lo que a veces expresamos. Por eso el salmista, vuelvo otra vez, Señor Dios, examíname, ve si en mí hay algo que no es correcto, ve si en mí hay perversidad, mira dentro de mí si hay caminos que no te agrada, porque eso va a impedir que nosotros confiemos, que nosotros rindamos nuestras vidas plenas y veamos la mano de Dios actuar en favor de nosotros. Un cuarto requisito, podemos pensar en la importancia de enfocarnos en Dios y no en las circunstancias. El rey Saúl y su ejército no vieron la situación con los ojos de la fe. Ellos se enfocaron en la altura, en la experiencia y en las armas superiores del enemigo. A diferencia de David, David pudo enfocarse en Dios. Dios puede hacerlo. Dios nos puede rescatar. Dios nos puede librar. Imagínense un joven muy pequeño en comparación en tamaño y experiencia, derrotando a un gigante con una piedra lisa de rollo lanzada con una onda. Obviamente, aquí la gloria es para Dios. Cómo Él hace obra portentosa con cosas tan pequeñas. Viene a mi mente el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, y cómo desde el pequeño almuerzo de un niño, Dios multiplica de forma sobrenatural, como Jesús manifiesta el poder de Dios. ¿De quién es la gloria? ¿La gloria será del niño? La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Pero qué importante es enfocarnos en Dios y no en las circunstancias. Por eso yo te animo a que levantes tu mirada. Levanta la mirada a Dios. Mirar las circunstancias y mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos, traerá gran tristeza, gran frustración, gran lamento. Por eso hay que poner nuestra mirada en Dios. El himno antiguo decía, fía tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y en la medida que miremos al Señor, lo terrenal dejará de tener tanto valor. En la medida que miremos a Él, las cosas de este mundo van a dejar de cobrar tanta relevancia o tanta importancia porque estamos enfocando nuestras vidas hacia lo correcto. Estamos alimentando nuestro espíritu y nuestra alma para luego atrevernos a entregarla totalmente a Dios. Otro requisito, ¿qué necesitamos para manifestar nuestra confianza a Dios? Ser fortalecidos en el hombre interior. Este es muy importante, entender la necesidad de hombres y mujeres animados, fortalecidos y avivados en su espíritu. Libro de Efesios, capítulo 3, versos 16 al 20. Hay una oración hermosa del apóstol Pablo que dice, oro para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire qué interesante. El Espíritu de Dios morando en nosotros fortalece nuestras fibras internas, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma. Y un hombre, una mujer fortalecido de adentro hacia afuera, amados, luego el resultado será esto. Aquel que es poderoso, hablando de Jesús,
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Igual, obras grandiosas hechas por Dios por medio de instrumentos frágiles, pero fortalecidos por el Espíritu de Dios. Esos podemos ser usted y yo. Tenemos razón suficiente para levantarnos cada día, animados, vigorizados, fortalecidos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y poder enfrentar los tiempos adversos, las circunstancias, y que siempre haya en nosotros una palabra de ánimo y de aliento. ¿Por qué? Porque no estamos enfocándonos en las circunstancias, en los problemas, en los grandes gigantes, sino que nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Y por último, la actitud de un hombre o una mujer fortalecido, que, que puede expresar una confianza en Dios en medio de los grandes problemas, es una persona que ha aprendido a ser agradecido y da las gracias de manera anticipada. Así que vivamos como si nuestra oración ya Dios la hubiese contestado. La parte nuestra es descubrir la voluntad de Dios, la parte nuestra es rendirnos delante de Él, la parte nuestra es esperar que llegue el momento que Él mismo ha escogido para llevar a cabo sus propósitos, y estando en ese nivel de fe, en ese nivel de seguridad, llegaremos a experimentar lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y dice algo más, con acción de gracias. Y mire el resultado. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabes? Debemos entender que estamos siendo llamados a confiar plenamente en el Señor, no importa lo que venga hacia adelante. Los himnos antiguos me encantan y muchos recordarán aquel que decía, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confío en el Señor, que no va a fallar. Y luego una declaración, puedo descansar en que Dios dará la salida, puedo descansar en que Dios está preparando un lugar para mí, una morada celestial, puedo descansar que Dios me acompaña y que siempre está con nosotros. No importa el tamaño del problema, nunca lo debemos mirar más grande que Dios mismo. Y por último, estamos llamados a confiar y a depender de Dios en todo tiempo. Hoy te invito a que mires a Dios, a que pongas tu confianza plenamente en Él. No solamente digas, Dios lo puede hacer, yo sé que Dios lo hará, sino que te apropies de lo que Dios ha hablado acerca de quién es Él y lo que ha prometido hacer con tu vida y con los tuyos. Padre, bendice a cada vida, a cada familia, cada persona que en el día de hoy ha recibido esta palabra. Oro para que esta palabra se convierta en vida, en alimento, en carne, y que luego puedan aplicar lo que tú nos llamas a hacer. Yo me incluyo en esta oración. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Y si en este día tú no le has dicho a Jesús, Jesús, perdona mis pecados. He caminado lejos de ti, te entrego mi vida,
te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy es día de salvación, hoy es día para decirle, Señor, hazme uno de tus hijos. Te recibo en mi corazón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste con poder al tercer día. Creo, Señor. Creo y te recibo en mi corazón. Gracias te doy. Amén. Amén. La próxima semana continuamos con desafíos de la palabra de Dios y te animo a que compartas si hay alguna verdad que ha movido tus entrañas. Compártelo con alguna persona que puede estar hoy en medio de una declaración, como dijimos al inicio. Tengo un gran problema. ¿Sabes? Te animo a que lleves esta palabra de esperanza a toda aquella persona que necesita hoy poner su confianza en Dios. Que el Señor te bendiga. Y al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios. Puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.